Necesito aprender un poco aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, yo tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Oh, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque yo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, y no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque lo sé, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí. Cuida de mí. Como Rey, llena nuestras vidas de ti, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti,
Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Vamos a cantarlo todos juntos, como el ciervo busca por las aguas, como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti buscaré. Yo tengo sed solo de ti, lléname, Señor. Bendiciones donde quiera que nos esté viendo, se esté conectando a esta reflexión. En medio de las últimas noticias, un poco más de libertad en un sentido en cuanto a nuestras reuniones o en cuanto a nuestro contacto con la gente, y pudiéramos decir con libertad, gracias a Dios por el bien, por la salud, por el bienestar que está trayendo a nuestro país y a las naciones del mundo, minimizando, diría yo, en gran manera los efectos de la pandemia. Debemos estar conscientes que debemos seguirnos cuidando en general como personas, lo cual comporta también el hecho de cuidar a nuestra familia y a aquellos con quienes compartimos diariamente o como parte de nuestro trabajo. Gracias a Dios por su obra. Seguimos orando para que Él nos libere completamente como país, como nación, pero también con todas las naciones del mundo como humanidad, de estos efectos de la pandemia y todo el dolor, la crisis que ha traído al mundo entero, a la humanidad y particularmente a aquellos que hemos perdido, familiares que hemos perdido, familia y amigos que han partido para estar con el Señor. Es nuestra esperanza, una esperanza diferente, pero que ha traído dolor en una u otra medida a nuestro corazón. Y en medio de situaciones como esta, como las que nos hizo atravesar la pandemia y otras circunstancias también que en nuestra nación y en las naciones del mundo afectan nuestra vida como seres humanos y también nuestra vida como parte de la Iglesia de Jesucristo, tenemos que atrevernos a
Creo que la vida nos desafía continuamente para vivir confiados, para vivir seguros, entendiendo o tratando de entender quién es nuestro Dios. Así que esta cápsula de hoy, esta reflexión, tiene que ver con el hecho de que Dios precisamente es nuestro socorro. Dios nuestro socorro. Y considerando estas cosas que iba a compartir, pensaba en la experiencia de la gente del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, por supuesto de las naciones de alrededor de Israel, que también tuvieron la oportunidad de ver de cerca, algunos de ellos, la mano poderosa y milagrosa de Dios, guardando a Israel, guardando a su pueblo, guardando a los patriarcas, y a la vez tratando con aquellos que se atrevieron a enfrentarse contra ellos, y a la vez pues estaban enfrentándose a Dios. Pensaba en la seguridad que escritores del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento, pero también en el libro de los Salmos, encontramos escrita la experiencia que para algunos de ellos, la experiencia real que tuvieron con Dios, al punto de hacernos llegar, por ejemplo, pensaba ahorita, llegar como en el caso de David en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me falta, en un presente continuo. La mayoría de versiones dicen nada me faltará. Y luego habla de la seguridad que ese pastor, que ese Dios que él ve como su pastor, lo cuida aún en los lugares y lo atiende y lo protege aún en los lugares que él llama de valle de sombra de muerte. La consistencia que desarrolló David como chico, como joven y luego como rey de Israel, sabiendo que podía confiar literalmente en Dios. Y esta reflexión de hoy, Dios nuestro socorro, la voy a basar en el Salmo 121. Pero pensaba en la experiencia de estos hombres que, sin tener al Espíritu Santo de Dios morando en su corazón, como lo podemos tener nosotros, lo podemos tener las personas que hemos experimentado en Cristo Jesús el perdón de pecados y el regalo de la vida eterna, el hecho de ser sellados con el Espíritu Santo de Dios como un anticipo de toda la herencia que un día tendremos en Dios. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Él vino a morar en nuestro corazón. Literalmente los creyentes, a partir de la muerte y resurrección de Jesús, vinieron a convertirse en templo de Dios, en casa de Dios. Estaba escrito en el Antiguo Testamento que Dios no habita en templos hechos en manos de hombres. De hecho, Dios escogió o diseñó, y él hizo el diseño revelado a Moisés del tabernáculo que conocemos como el tabernáculo de Moisés, después el templo de Salomón. Estuvo en una tienda en los templos de David, un lugar donde estaba allí el arca del pacto, el lugar donde Dios se manifestaba y se revelaba al sumo sacerdote, a los hombres de Dios, y un lugar que ellos, dice también uno de los salmistas, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de la casa de mi Dios. Y ese mismo salmista dice, es mejor un día en tus atrios, en el lugar donde Dios acostumbraba a manifestarse, un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Estoy hablando del Salmo 84. Esa gente, cuando uno lee esas experiencias de estas personas, estos escritores de los Salmos y otras partes de la Biblia, uno se da cuenta que es gente que conoció a Dios, que experimentó a Dios, y por consiguiente, inspirados por el Espíritu Santo, porque así nos llegó la Escritura, nos hizo llegar la realidad y la verdad de su experiencia con Dios. Dios nuestro socorro. Así que para hablar del primer punto, el hecho de que nuestro socorro, tanto para estas personas que escribieron, la persona que escribió este salmo, como para nosotros, nuestro socorro viene de Dios, que es el creador de los cielos y la tierra y el sustentador del universo. Salmo 121, leo los versículos 1 y 2. Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes, y luego pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego dice en el versículo 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El creador del universo,
el sustentador del universo, el formador de nuestra vida en el vientre de nuestra madre, con libertad, así como el salmista, con la experiencia que tenemos de Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, hemos aprendido, hemos ido conociendo de Dios y aprendiendo quién es nuestro Dios. Creo y puedo afirmar con libertad a la luz de las Escrituras que mientras más conozcamos quién es Dios y lo que Él nos revela de Él en su palabra, y también acordémonos que la misma Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, porque toda la creación, todo el universo habla de quién es Dios. Mientras más conozcamos de Él, yo diría, podemos vivir con más confianza nuestra vida, entendiendo que aún ese socorro que viene de Dios y esa protección que Dios nos da, en muchas circunstancias se convierte que en medio de crisis y en medio de problemas y en medio de situaciones difíciles aprendemos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Por supuesto, yo déjeme contarle que me gustaría que fuera de otra manera la vida y que pudiéramos decir con un buen nivel de libertad que el hecho de que conozcamos a Jesús como Señor y Salvador y el hecho que estemos conociendo y aprendiendo de Dios, me gustaría poder decir que significa que nunca más tú y yo vamos a tener un problema en la vida. Pero no puedo decir eso con ningún tipo de libertad, porque nuestra vida como seres humanos, nuestra vida individual, nuestra vida familiar, nuestra vida de comunidad, nuestra vida de nación, nuestra vida como parte de la humanidad puede estar llena de muchos momentos difíciles y que a veces nos cuesta entender. Hay circunstancias que llegan a nuestra vida, a nuestro corazón o al entorno de nuestra familia, de los seres que amamos, que no tenemos respuesta, que aun si Dios nos dijera por qué acontecieron esas cosas difíciles que traen mucho dolor y aflicción al corazón, aun si Dios nos explicara, como en mi caso digo yo todavía le tengo otras preguntas a Dios de por qué a mí, o por qué a mi familia, o por qué a las personas que amo. Y una de las cosas que podría argumentar delante de Dios, por qué esas cosas no le pasa a esas personas que son malas, que tienen mucha impiedad en su vida y en su corazón y andan por donde quiera, para arriba y para abajo, haciendo lo malo. Sin embargo, tenemos que entender que aún en medio de lo difícil, de lo duro de la vida, tú y yo podemos, a diferencia del salmista que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú y yo podríamos decirlo de una manera diferente: cerraré mis ojos, cerraremos nuestros ojos y consideraré y pensaré en aquel que me dio, que nos dio la vida, porque Él siempre está allí. Necesitamos conocer más de Dios. Necesitamos meternos a gozar, disfrutar, diría yo, de la intimidad, de la comunión, de la relación que Dios nos ofrece para experimentarle, para poder entender también lo que otro salmista dijo, que bajo la sombra de sus alas nos cubrirá y ahí estaremos seguros en Dios. El que mora al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, como dice el Salmo 91. El Dios que es nuestro socorro, el Dios que nos ayuda, es el creador del universo y el sustentador del universo. Y mientras más lo conozcamos, estaremos muchos más seguros a su abrigo, a su sombra. Será nuestro escudo, será nuestra fortaleza, será nuestro consuelo, será nuestro castillo, será el que siempre está allí para consolarnos y fortalecernos aún en medio de las situaciones difíciles que nos toque enfrentar. Dios es nuestro socorro. Y la segunda cosa que quisiera mencionar en esta pequeña reflexión es el hecho de que en Dios, a la luz de lo que vamos a leer en este salmo, también tenemos un seguro de vida incomparable.
aún entendiendo que hay una parte de la Biblia que dice Dios nos guiará, nos llevará más allá de la muerte, porque aún la muerte física que tarde o temprano experimentaremos no nos puede separar de Dios. Dice el salmista del versículo 13 en adelante, hablando de ese seguro de vida que esta persona, así le llamo yo a la experiencia de esta persona, encontró en Dios. Dice el versículo 3: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Versículo 4: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Siempre ahí, eterno, poderoso, soberano. No se adormecerá, no se dormirá el que guarda a Israel. Dice el 5: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Y luego afirma: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Hablando de un cuidado continuo de Dios. Versículo 7: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y por supuesto, al leer el versículo 7, ¿verdad? Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Bueno, tenemos que entender esto en el contexto de toda la Biblia, porque yo puedo decirles con libertad que algunos males han llegado a mi vida, algunos males han llegado a mi entorno familiar, algunos males han llegado en el entorno de la gente que aprecio, los amigos que he cultivado y que Dios me ha permitido tener en su misericordia a través de los años. Han llegado circunstancias difíciles a ellos y a mi familia. En otras palabras, el mal sí ha estado ahí, lo difícil se ha estado ahí. La diferencia ha sido entender que a pesar de esas crisis de la vida, Él me ofrece una seguridad incomparable que me llevará a un día, por pura gracia y por puro amor y misericordia de Dios hacia mi vida, demostrada en Cristo Jesús, a estar con Él en la eternidad, allá donde la Escritura revela que ya no habrá más llanto ni dolor, allá. Pero mientras estemos aquí, tenemos que entender que una de las realidades del cristianismo, y que reflejada no solo en este Salmo 21 sino a través de toda la Escritura, será tener a un Dios que nos acompaña aún en los momentos difíciles de la vida. ¿Cómo podemos entender entonces estas realidades, verdad? No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Ese acompañamiento continuo de Dios para sostenernos particularmente en los momentos difíciles de la vida. De nuevo quisiera decir esto para que me gustaría poder decirte, poder repetirme a mí mismo: nunca más tendré un problema, nunca más tendrás un problema, nunca más te enfermarás, nunca más te dolerá algo. Pero no puedo decirlo, porque la realidad del cristianismo y la realidad de la vida cristiana que hemos vivido hasta hoy, y a ti y a mí, nos da testimonio que podemos atravesar por tiempos difíciles, y tenemos que entender estas realidades que está experimentando el salmista y que nos está haciendo llegar por su espíritu hoy a la luz de todo el contexto de la Biblia. Me recuerdo, ahorita me viene a la mente unas palabras que Jesús dijo un día a los que le escuchaban. Él dijo: no vino a traer paz sino disensión. Los enemigos del hombre, dijo, serán los de su casa. El padre contra el hijo, la nuera contra la suegra, y dijo: en mí tendrán paz. En el mundo también Jesús afirmó eso. Tenemos que entender este salmo en el contexto de todas esas realidades de la Biblia. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero confíen, dijo, yo he vencido al mundo. Y podemos afirmar juntamente con el escritor bíblico también: todo lo podemos en Cristo, quien nos fortalece. Ahora, lo que sí tenemos garantizado es el cuidado, el socorro, la ayuda de Dios. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Velará por ti, velará por mí. Veló por su pueblo Israel, velará por su iglesia. Jehová dice: es nuestro guardador, es nuestra sombra a mano derecha. El sol no nos hará
daño de día, ni la luna de noche. Y si llega alguna afección a nuestra vida, alguna aflicción a nuestro corazón, tú y yo podemos contar con la ayuda y el cuidado de Dios, y nos bastará apartar un tiempo en oración, en quietud delante de Dios, aún en medio de la aflicción, para que sepamos que Dios siempre está allí. Recordemos lo que Dios también dijo a través de un profeta: cuando pases por las aguas no te anegarán. Vamos a pasar por las aguas. Cuando pases por el fuego no te quemará. Vamos a pasar por el fuego. No nos vamos a quemar, dijo el profeta. Pero si nos quemáramos y nuestro cuerpo físico sufriera tal daño y nos tocara partir para estar con el Señor, pasaremos del otro lado, como ya aprendimos hace un poco. Nuestro cuerpo necesitará quedarse aquí o quemarse aquí si fuera así, para luego pasar del otro lado y recibir uno diferente, ya en la presencia de Dios, en una dimensión diferente, donde se acabaron todas las situaciones difíciles de la vida. El versículo final del Salmo 121 dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Un seguro de vida incomparable. Nuestro Dios, nuestro Padre, el Creador, es un Dios bueno. Así lo revela la Escritura, y Él siempre está allí. Siempre ten presente, siempre tengamos presente que Dios ha sido, es y será nuestro socorro. Pregunto: necesito algo más para vivir, para que tú y yo vivamos confiados? Y quiero terminar de nuevo diciendo necesitamos conocer más de nuestro Dios. Mientras más les conozcamos a Él, más podemos experimentar toda su realidad, toda su grandeza, todo su poder, todo su señorío, toda su soberanía, aunque nos toque atravesar por tiempos difíciles. Padre Celestial, queremos darte gracias por el privilegio que tenemos como tus hijos, como tu pueblo, como parte de la humanidad, de confiar en ti, de esperar en ti, sabiendo que nuestro socorro, cada vez que lo necesitemos, vendrá de ti. Gracias por ser tan bueno, gracias por ser particular. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu, a descansar permanentemente en ti y a confiar en ti, sabiendo que eres Dios y que eres fiel. Te bendecimos y te alabamos con todo nuestro corazón. Recibe nuestra gratitud, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, recibe el reconocimiento de nuestro corazón. Amén. Que Dios te bendiga, y a confiar en Dios como nuestro socorro permanente. Espíritu Santo, Espíritu Santo, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Dame de beber
dame de beber. Necesito quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu presencia, amado Dios, y poderte contemplar. Atráeme en pos de ti, Señor, necesito estar contigo. Te anhelo, Dios, necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más de ti, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Mi alma tiene sed de ti.